la flotilla a Gaza, y antes fue el tema de la cumbre de Copenhague. Es decir, vivimos en los últimos años un retroceso, incluso en Europa, o destacadamente en Europa, de los derechos humanos más fundamentales, que hasta ahora eran incuestionables. Es decir, ahora hay cosas que están ocurriendo que se ven casi con naturalidad, ¿no? Como por ejemplo, pues el aumento de la xenofobia, incluso la utilización de mensajes xenófobos por parte de partidos mayoritarios, ¿no? Lo estamos viendo estos días en Cataluña, en la campaña electoral de Cataluña, y con absoluta impunidad, ¿no? Y con la excusa de que así se evita que surjan partidos ultraderechistas. Pero claro, lo que está ocurriendo es que un partido importante en este país está asumiendo mensajes ultraderechistas, y eso pues es un motivo para la preocupación. Bueno, el tema de también estamos viviendo estos días todo la vuelta de tuerca de los llamados mercados, que nadie sabemos exactamente lo que es, ¿no? ¿Qué son los mercados? ¿Quiénes son? ¿Qué cara tienen estos que nos dicen que hay que dar otra vuelta más al recorte de los derechos sociales, ¿no? Y se vive pues desde una cierta impotencia, ¿no? Por parte de la ciudadanía, ¿no? Una cierta impotencia que tiene que ver también con el último punto al que, bueno, en este listado de temas que nos ocupan, que es este rechazo de la ciudadanía a la clase política, ¿no? Es decir, por un lado se da un proceso bastante preocupante, porque por un lado, mientras avanzan esas fuerzas extrañas y desconocidas, pero que van recortando de manera muy efectiva los derechos sociales de la ciudadanía, por otro lado, esa misma ciudadanía, pues hay un rechazo a la política y un abandono de la política, pero de alguna manera que a mí me parece muy preocupante, porque ese espacio que no ocupemos nosotros lo están ocupando otros, de hecho, ¿no? Y la impunidad con la que están ocurriendo estas cosas en gran parte tiene que ver con ese alejamiento de la política de la ciudadanía.